¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Covapec, el podcast, un programa del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Querétaro, afiliado a FECOBAL. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado al maestro Óscar Jaramillo Rosillo. Él, uno de los servicios que ofrece en su despacho es el derecho administrativo. Lo hemos invitado para hablar sobre una ley que ha estado generando estridencia, llamada Ley General de Evaluación, una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria de Morena el 8 de abril de este año 2025. Así que bienvenido, maestro, y bienvenido a tu programa. Muchas gracias, Francisco, muy agradecido contigo y con el colegio. Y sí, pues para revisar un poco, dar el punto de vista de la manera jurídica sobre esta iniciativa que presenta la bancada de Morena en la Cámara de los Senadores, que pues a todas luces es polémica, pero que tiene algunos puntos de vista buenos como malos, y verificar cuál es lo que mejor conviene a los evaluadores. Ok, porque, bueno, vamos a llegar a eso en la entrevista. Una de las partes sería qué pasa con las legislaciones estatales o municipales con las que chocaría, pero bueno, vamos a empezar así con un orden. Como todas las leyes, en la parte inicial se pone la exposición de motivos, ¿no? Esta ley, expone, yo considero que no es exactamente los motivos, porque bueno, expone teorías de valor, que diferentes, que eso pues sí es real, pero no son los motivos. En todo caso, por ejemplo, hace poco vimos que un fraude hacía en el Infonavit, ¿no? Esos serían motivos más fuertes, ¿no? Proteger los intereses. Pero bueno, dentro de toda esta revisión del estado del arte, yo quiero rescatar una pregunta, porque en los juzgados es muy común escuchar a los abogados que te dicen, oye, ¿tú me puedes hacer un avalúo? Sí, necesito el valor intrínseco. Y en la universidad, los estudiantes nunca se les dejan ejercicios de calcúlame el valor intrínseco, ¿no? Es calcúlame el valor de mercado, el valor comercial de este activo, ¿no? Casa, coche, lo que sea. Entonces, es lo mismo decir, ¿qué quiere decir valor intrínseco? Y es lo mismo valor intrínseco que valor comercial, o sea. Bueno, efectivamente, para empezar, como bien lo dices, la exposición de motivos que en esta propuesta o en esta iniciativa hace la bancada de Morena, pues se va por las ramas, utiliza ciertos autores, se va y hace conceptos de definición que en mi punto de vista no creo que es lo indicado. Más bien, lo indicado, la exposición de motivos tendría que plantear una problemática específica y el por qué esta ley pudiera ayudarnos a generar o resolver un poco de esta problemática. Sin embargo, pues utilizan otra metodología, que es precisamente la de exponer las culturas valuatorias, algunos conceptos de valor intrínseco. Y efectivamente, pues en la práctica de litigio, en la práctica judicial, el valor intrínseco, como lo comentabas, no es lo mismo que valor de mercado. Nosotros los abogados utilizamos el concepto de valor intrínseco porque es un concepto técnico desde el punto de vista de la evaluación, y jurídico, que nos sirve como un dato de referencia para cuantificar valores, para cuantificar daños, para cuantificar sobre acciones, por ejemplo, en cuestiones de sucesiones, pues cuantificar el valor objetivo de las propiedades, de lo que puede ser sujeto a transmisión. También muchas veces se utiliza también el valor intrínseco, solicitar el valor intrínseco cuando hay esta proceso de separación de socios en las empresas. Se tiene que hacer un valor intrínseco de las acciones que nos dé una referencia objetiva y que no vaya a irse más allá de un socio o las demandas del mercado que existen, porque muchas veces pues alguien inicia una empresa y las acciones suben, pero necesitamos un valor real, objetivo, ese concepto de referencia técnico-jurídico, para que de ahí podamos partir para una separación o división de bienes. También, por ejemplo, en el derecho penal, pues utilizamos también este concepto, esta referencia objetiva para determinar la reparación del daño. Que si bien la Ley General de Víctimas establece también otros conceptos de reparación del daño, pero este concepto sí nos
nos sirve mucho a los abogados y en la práctica jurídica para tomar un valor base de referencia y que ustedes los valuadores nos ayudan mucho con el aspecto técnico. Entonces, porque, bueno, no sé exactamente la etimología, pero intrínseco es como de inde, o sea, lo que está adentro, ¿no? Entonces podríamos decir que el valor intrínseco es por lo que tiene adentro la cosa, que en realidad serían sus atributos propios, ¿no? No estimulados tal vez por una situación de la economía, de remates o sino el valor por sus atributos, ¿no? Efectivamente, haciendo a su naturaleza, a Ajá. su uso y a su estado. Okay. No atiende a valores de referencia del mercado, a valores dependientes de otro tipo de variables externas, más allá de la propia cosa o de la propio bien que se vaya a evaluar. Entonces, pues realmente no hay así como una respuesta correcta, porque podríamos decir que hay situaciones en las que el valor intrínseco es el mismo que el valor de mercado comercial. Entonces de ahí una confusión que a veces digan, no, pues es el mismo. Cuando un abogado te pide el valor intrínseco, pues tú dale el valor comercial y vas a ver qué es ese, porque se van a repartir una sociedad conyugal, un coche, ¿no? Unos que se separan, se divorcian. Entonces, pero en realidad, por definición, no. Intrínseco es una cosa y el comercial pues, es el que es estimulado, reconocido en la interacción por el mercado, ¿no? Pero como a veces sí es el mismo, se puede dar esa confusión, ¿no? De que te diga el abogado, oye, ¿me puede hacer un avalúo de valor intrínseco para este juicio? Y el abogado, el valuador pregunte, sí, es el comercial. Ah, ¿usted quiere? Sí, está bien. Y todo sale bien, ¿no? Pero si te vas así específicamente, sí es diferente la definición, aunque en ocasiones pueda empatar y ser el mismo valor en el número, ¿no? Sí, en ocasiones puede ser el mismo, pero generalmente siempre el valor de mercado va a depender de valores, de factores externos. Sí, estímulos. Estímulos diferentes. Que más allá, y muchas veces la confusión se da también inclusive en los tribunales, pero para ser técnicos, valor intrínseco difiere del valor de mercado, que el valor de mercado también toma como referencia el valor intrínseco y suma además diferentes variables. Sí. Por ejemplo, otra de las exposiciones de motivo que, o sea, como digamos, en espíritu es impecable. O sea, dice la ley que pues, en el país se realizan todos los días operaciones en transmisión o adjudicación de herencias, juicios, extinción de sociedades conyugales, de sociedades comerciales, y que en todo eso se usan avalúos, etcétera, ¿no? Entonces, para regir eso, pero, o sea, a la vez es como pues, una tarea titánica, ¿no? Decíamos, pues es como si alguien dijera, vamos a sacar la Ley General del Derecho o la Ley General de Contabilidad y vamos a regir a todos los contadores que operan en todas las contabilidades de todas las empresas, de todas las actividades. O sea, pues sí, estaría increíble, pero no es así como hasta ilusorio, no sé. O sea, pero además en todos estos departamentos que menciona, por decir, de los juicios, Consejo de la Judicatura, no, pues que del SAT, pues el padrón del SAT, de los bienes nacionales, el INDABIN, Instituto Nacional de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales. O sea, en todos esos ya hay regulación, hay sanciones, hay castigos, hay requisitos para entrar. En unos con tu cédula, aunque tengas un año de egresado, adelante. En otros tu cédula y 5 años a partir de la fecha de la cédula. O sea, ya todos ellos tienen sus legislaciones y algunos muy avanzadas, ¿no? Entonces, como decir, va a haber algo que envuelva todo es, no sé, no es como dicen, utópico. Sí, esta iniciativa presenta muchos retos de operación y de implementación, porque pues es como tratar de restringir todo pues es un gremio, porque además a nivel nacional estamos hablando de que es una ley general que por jerarquía pues va a tener mayor peso, mayor vinculación de las leyes estatales, que precisamente en la exposición de motivos es lo que busca, la homologación de todos estos principios de evaluación y del proceso y del acto evaluatorio, que por acá una entidad federativa tiene cierta regulación, por acá cierta otra regulación, la propia autoridad federal tiene sus propias regulaciones, Querétaro tiene sus propias regulaciones. Entonces, ese reto que lo vamos a platicar más adelante, ese reto de implementación entre homologación de una ley general con las leyes estatales, me parece que va a ser muy, muy difícil de implementación, no imposible, y como lo mencionas, pues no
no va a cubrir todos los requerimientos que el gremio de la evaluación tiene, pero trata de buscar esa homologación de leyes, que pues por ahí también es importante mencionar que hay estados donde ya está muy bien reglamentado, está muy bien la actividad evaluatoria, el proceso evaluatorio, inclusive las propias metodologías de evaluación ya están bastante reglamentadas, como el caso de Querétaro. Entonces no tiene caso una segunda reglamentación, es decir, el espíritu de la ley debe de ser ampliar las facultades y derechos, no restringirla, como en este caso pues daría lugar a una doble reglamentación, cumplir con dobles requisitos, y es un doble trabajo. También otra cosa así que yo veo, por ejemplo, voy a hacer un símil. Catastro de Querétaro es así el número 1 a nivel nacional. ¿Cómo se mide el SEDATU o no recuerdo? Bueno, una Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial del gobierno federal mide las variables por estado, cómo las van actualizando, ¿no? Cartografía, imagen, etcétera. Entonces, de 75 variables, Querétaro tiene actualizadas 73. Sacó el primer lugar a nivel nacional. Bueno, no hay un catastro nacional en México, solo hay, por decir, catastro es estatal, y tú puedes ver todo, la ubicación, el polígono, etcétera. Hay otros estados donde lo único que puedes ver en su sistema de catastro es con la clave catastral cuánto debes, o si estás al día, ¿no? Pagado tu predial, o sea, no más. Entonces, claro, eso obedece a los presupuestos de los municipios, en algunos lados es municipal, estatal, pero no hay así un catastro nacional, porque es un reto. Me parece que a nivel mundial solo hay 2 países que tienen catastro nacional. Uno es España. O sea, en España hay una sola plataforma portal que con la clave puedes navegar por todas las provincias, regiones, como se llamen. Sería increíble, ¿no? Tener un catastro nacional donde tú pones por estado, Querétaro, etcétera, y ya. Se podría hacer, sí, obviamente demanda mucho recurso y habría que conectar técnicamente las plataformas de municipio, etcétera. Entonces, es un poco lo mismo con la evaluación, ¿no? Que dicen, bueno, aquí en Querétaro, por ejemplo, y otros estados hay ley de evaluación, y como dices, está reglamentado, ahorita debe salir próximamente el reglamento de la ley de evaluación inmobiliaria del estado de Querétaro, etcétera. En otros estados no hay ley. Quizá la ley nacional debería de exigirle a todos los estados que tengan su ley, ¿no? Que se actualicen, que los que no tengan una ley la hagan, porque otra cosa sería, o sea, otra cosa que yo pienso que podrían definir la ley es decir, cuáles son todos los, o el padrón de instituciones donde pueden actuar los evaluadores, el SAT, Indavín, Sociedad Hipotecaria Federal, la SOFOM, las cajas populares, etcétera. O sea, que dijeran, existen estos lugares donde te puedes registrar y, no sé, necesitas tu cédula y estos estándares de competencia, ya. O sea, pero, bueno, dentro de la ley también dice que es una ciencia y un arte, y bueno, yo digo, le faltó ponerle ahí un oficio, ¿no? Es una ciencia porque es secuencial, es comprobable, es metodológica. Es un arte, hay una parte subjetiva donde el evaluador califica lo que interpreta en las características, y es un oficio porque hay gente que tiene 20 años en un despacho y aunque no es evaluador, resuelve, sabe cómo hacer en catastro, como en las notarías, ¿no? Claro, tú no puedes ir a ejercer eso por tu cuenta si no eres notario o evaluador porque te metes en un problema, pero hay gente que trabaja en las oficinas de los evaluadores con registro, de los abogados, de los notarios, y que sabe hacer un oficio, llevar a muchas dependencias, mover el sistema, y no es abogado, o sea, es un oficio también, ¿no? Entonces, la clave de este programa es que la gente quiere saber si esta ley va a anular o hacer de lado las leyes estatales que te permiten el registro para hacer avalúos de traslado de dominio, o la va a respetar y va a decir, porque aquí dice las entidades locales y sus competencias. Las entidades locales y sus competencias, ¿quiere decir eso? Sus propias leyes, su aparato, como lo tengan conformado. Pues mira, tocas un punto interesante, que la propia ley no es clara con sus conceptos. Sí habla sobre ciencia evaluatoria, pero inclusive se pueden hasta llegar a ofender porque inclusive hasta la degrada a una disciplina, a una técnica de disciplina. Y digo, pues obviamente en epistemología de la ciencia pues tiene sus diferentes conceptos, ¿no? Pero lo degrada a una disciplina evaluatoria que desde mi punto de vista no es lo
lo correcto, pero atendiendo ahora a si va a existir algún conflicto de leyes, claro que va a existir un conflicto de leyes. Obviamente las entidades estatales van a jugar un papel importante, porque en los transitorios, en esta propuesta, pues obviamente establece las bases generales de una ley general de evaluación, y pone como requisito que dentro de 60 días los propios estados, las propias entidades federativas tienen que acoplar todos sus reglamentos, leyes, instituciones a esta ley. Entonces imagínate, dan 60 días naturales para que todo esto, por ejemplo, te hablo del caso de Querétaro. El caso de Querétaro, quien tiene el regir de la actividad evaluatoria, pues, o la directriz propiamente, es la Secretaría de Gobierno. En este caso pasaría a la Secretaría de Economía. Entonces, adecuar todas estas instituciones, todos estos reglamentos en 60 días presenta un reto de operación pues muy importante. La verdad es que inclusive yo creo que hasta es imposible de realizarlo. O en un momento dado, sí, porque bueno, esto, o sea, podría afectar directamente a los estados cuando tienen legislaciones, reglamentos complicados, estrictos o incluso punitivos, pues es obviamente porque son temas sensibles, ¿no? Recaudación. Ha habido casos, pues vamos a decirlo, de pillos, pero no es un caso de municipio del estado de Querétaro, no, a nivel nacional. O sea, gente que acomoda las operaciones inmobiliarias para pagar menos impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, los estados tendrían la posibilidad de ampararse. Pues no es un amparo como tal, como es un conflicto de competencias, entonces sería otro esquema constitucional que no es el juicio de amparo. Entonces sería un conflicto competencial entre estados y federación, que obviamente pues lo tendría que llevarse ante la Suprema Corte y con el procedimiento necesario, que pues podemos asimilarlo a un recurso constitucional. Tiene diversos matices diferentes, pero sí, sí es muy viable, y realmente yo creo que va a pasar en caso de que esta propuesta continúe y se vaya a la Cámara Revisora, que en este caso pues la Cámara Revisora será la Cámara de Diputados. Yo creo que se tendría que iniciar conflictos competenciales o recursos constitucionales de conflictos competenciales para pues poder homologar esta circunstancia de esta ley o propuesta de ley. Ok, bueno, otra cosa que queríamos comentar es que dentro de los igual motivos, ya para cerrar y pasar a la siguiente, dice en el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, dice que las personas autorizadas para hacer avalúos con efectos fiscales son el INDABIN, Instituto Nacional de Administración de Avalúos Bienes Nacionales, instituciones de crédito, corredores públicos y empresas dedicadas a la compraventa. Entonces, antes, me parece que fue hasta el 2010, aquí en este artículo sí aparecía evaluadores profesionales con cédula. Por algún motivo se quitó por un error en alguna actualización. Entonces, obviamente, como eso generó conflicto, a partir del año, 2011, 12, o sea, empezaron a sacar en la miscelánea fiscal de cada año que también los evaluadores profesionales con cédula. Entonces, como este motivo de decir, es que no aparece en el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal, pues una se podría solucionar modificando el reglamento, ¿no? Regresándolo. Y dos, como una especie de parche normativo para que funcionen las cosas, sale la miscelánea fiscal como con las ausencias o cosas que no define bien, ¿no? Ni la ley ni el reglamento. Entonces, digamos que eso ya está solucionado, ¿no? Sí, al final de cuentas esta exposición de motivos pues nada más exhibe la falta de capacitación del acto o el procedimiento evaluatorio. Pues esto ya está contestado, ya está superado en la miscelánea fiscal, y ya los evaluadores tienen esa facultad. Pero antes de pasar a la siguiente, ¿sabes qué me gustaría puntualizar de la exposición de motivos? Que así como tiene sus retos, también tiene cosas buenas que me pareció, por ejemplo, la evaluación de intangibles, de culturas indígenas, para darle personalidad jurídica a todas estas cuestiones de
tradiciones, cuestiones de cultura oral. Entonces me parece que esta ley tiene este punto positivo, que además ya después se contradice, porque pues cómo vas a hacer una tasación, una evaluación de estos intangibles cuando restringes un poco los estándares de competencia cuando hablas sobre las personas evaluadoras. Sí, de hecho, es una de las pues sí, críticas. Quizá la ley debería definir así específicamente cuáles son las áreas de competencia, pero sobre todo en cuáles hay valores superiores, ¿no? En el tema social, patrimonio cultural o biodiversidad, temas ambientales, ¿no? Esos valores superiores que, bueno, son intangibles, se pueden evaluar, se puede determinar un número, y que nos ayudan para ver la importancia de los mismos, ¿no? El poder decir, no, pues el Cerro del Cimatario vale 5,000 millones de pesos. No está en venta, pero que la gente sepa por qué. Porque todo lo que hace, purificar agua, aire, control de erosión, etcétera, se le pone un valor y se transforma a dinero para que, como una especie de indicador, ¿no? Entonces eso faltaría añadir. Pero bueno, comentar que una de las normatividades, reglamentos más estrictos es el del INDABIN. O sea, si tú quieres ser perito del INDABIN, que es el que maneja los bienes nacionales, tienes que hacer cursos, pasarlos, hacer un examen, etcétera. Y es de las metodologías más estrictas, es así de lo mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, hago avalúos para la iniciativa privada, pero los hago con la normatividad de maquinaria y equipo del INDABIN, y pues la verdad es que nunca me ha cuestionado el SAT un avalúo. Si yo mandara una hoja simple de a mi leal saber, bueno, entonces, si ya existe alguien que va muy avanzado en normatividad, como es el INDABIN, pues no sería fácil decir abiertamente que queremos eso que ya está técnicamente en los avalúos de bienes nacionales, llevarlo a la iniciativa privada, así, ¿no? Más fácil. Y la otra, se puede normar así como en un aparato burocrático de decir que no lo hace la ley, a lo mejor en el reglamento. Un avalúo debería de tener antecedentes, ubicación geográfica, fotos, medición de bla, bla, bla. Eso está bien, pero así la parte donde en los mismos motivos lo expone, o sea, de que si se hace mal uso o especulación con los valores, o sea, se pueden dar ilícitos. Entonces, ¿cómo prevenir eso? En el INDABIN sí se previene, pero porque te revisa una persona, o sea, que tú no conoces a detalle, pero imagínate querer hacer eso para todo el país, sería inviable. Yo creo que se volvería en los tiempos de respuesta de un avalúo 3 meses, ¿no? O sea, como en los 80s. Entonces, pues no sé, o sea, por eso nuevamente es cómo se pretende hacer esa utopía, ¿no? Que por el otro lado dices, claro que se agradece, las personas que hicieron esto obviamente llevaron un esfuerzo, técnica, plantearon, es una primera piedra sobre la cual hay que ir puliendo y todo, pero bueno, este es un programa de espíritu pues crítico, ¿no? Con respecto de qué se podría mejorar. Entonces sería eso, ¿no? Lo que ya está en la iniciativa, en los bienes públicos, ponerlo en la iniciativa privada. ¿Tú qué opinas de eso, maestro? Los retos de esta propuesta pues sí son elevados, por no decirle problemas de implementación, porque sí, efectivamente, además, ¿cuáles serían los costos? Imagínate, aplicar estas metodologías a todo el país sin los por ejemplo, hablabas de un catastro, una plataforma de catastro nacional, sin todos esos elementos que se necesita, pues los costos se elevarían bastante, los tiempos de respuesta se elevarían bastante. Entonces, esta propuesta o esta iniciativa en la forma en cómo la presentan ahorita en abril, pues me parece que debe de irse trabajando, porque no alcanzan a verificar todas las perspectivas que existen, y además todas las regiones que tenemos en el país. Si se busca implementar una ley nacional, pues obviamente las condiciones del mecanismo de evaluación no son las mismas en cada de las entidades federativas. Entonces esa propuesta de operación o ese reto de operación, pues es bastante complicado. Pues sí, porque aparte tendrías que decir, bueno, ¿y cuáles son las leyes del SAT y de sociedad hipotecaria y de INDABIN? O sea, pero bueno, si se puede, quizá yo digo, habría otras formas de atacarlo, pero bueno, por decir, hoy en día que está de moda la IA, yo pienso que en lugar de tratar de regir todo sería, pues nada más te certifico el valor, o sea,
antecedentes, todo eso, si tú lo quieres hacer en Word, en Excel, o sea, da igual. Lo que tú le vas a vender al cliente es que la cantidad por base gravable trae un QR donde está certificada. ¿Y cómo está certificada? Porque está validado, por decir, por una IA. A la IA yo le tengo que dar, ¿sabes qué? Quiero que me certifiques el valor de esta casa en Cibatá. Aquí te enseño 10 publicaciones de Mercado Libre de propiedades donde están las casas en venta, ¿no? Y ya la IA jala valor de terreno, esto hace sus cálculos y ya te dice, bueno, ¿qué quieres hacer alguna justificación de valor a la IA? ¿Por qué? No, pues por acabados, o porque este está en una esquina. Ok, sí te lo acepto, porque está en el reglamento de la ley. Ya, le mueves el valor, ya que lo procesas, le dices, no, pues certifícamelo. Pagas en línea una cantidad, te da tu QR y tu valor, y esa gráfica es lo que tú vas a imprimir en tu Excel, Word, lo que sea, pero que en dado caso el notario, el que lo vaya a usar, diría, esta base está certificada y aquí está mi QR, lo tomo, realmente la representación de papeles para llenar el expediente, con el QR se vincula y ya. Eso sería más fácil, ¿no? Solo auditar o certificar la base gravable, o sea, claro, tienes que ser evaluador con cédula, todo eso que ya existe, pero decir, ¿para qué me meto a revisarles los croquis o las fotos, no? La parte medular es el valor. Yo creo que se podría apostar a la IA más que un aparato burocrático nacional, o no sé, digo, no sabemos cómo es el proyecto completo, ¿no? Pero yo pienso que ese sería uno de los retos de decir, usamos la IA en una parte de nuestro proceso y revolucionamos, ¿no? No, esta parte yo creo que debe de incluirse, porque al final de cuentas pues es un rumbo en el que se está tomando a nivel mundial. Hay países que ya también están utilizando este tipo de mecanismos, obviamente también teniendo cuidado con la persona certificadora, y que además complemente pues todos los datos. Una cuestión debe ser el proceso evaluatorio y otra cosa es todo lo que, como si bien decías, el arte o el estado del arte que el propio avalúo tiene que darse. Entonces debe de complementarse, y sin embargo esta propuesta de ley no lo toca, es más, ni siquiera lo prevé. Entonces si es una propuesta, debe de ser generadora, debe de ser reaccionaria, debe de abarcar los problemas sociales, los problemas actuales, y tener una perspectiva en futuro, porque además si vemos esta propuesta de ley, pues ya es una propuesta arcaica. Si a lo mejor tú me lo preguntas, sería una propuesta de ley como que pudiera estar vigente a lo mejor en los años 2000, pero no tiene propuestas generadoras, propuestas reactivas, propuestas reaccionarias que permitan que se complemente la actividad evaluatoria con la necesidad realmente social. Y entonces es un ejercicio nada más de legislación vacía, nada más. Ok. Sí, bueno, otra de las cosas que de hecho ya lo habías comentado es que dice, la Secretaría de Economía son los encargados de aplicar la ley en las siguientes instituciones: Sistema de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria, Comisión de Seguros, Secretaría de Educación, etcétera. Y es ahí donde dice, independientemente de los requisitos que establezcan las autoridades federales o locales en ámbito de su competencia. Entonces, porque ahorita, por decir, los notarios del estado de Querétaro, los notarios de Jalisco, los notarios de Quintana Roo, pues lo rige la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, de Jalisco y de Querétaro, ¿no? Lo mismo a los evaluadores con registro. Pero si se dice que por la ley federal ya todo esto tiene que estar regulado por la Secretaría de Economía o alguna de estas, entonces se desincorporaría, o se le diría, oye, ya no te toca eso, Secretaría de Gobierno, o sería la parte de, no, pues tú como entidad local y en tus competencias, porque no dice más, ¿no? Como decía, no es muy clara, pero ¿qué podría pasar ahí, así en tu entendimiento? Sí, mira, esto es rarísimo, porque, número uno, ¿qué implica? Darle más presupuesto a la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque todo lo que implica, todo lo que implica la implementación de esta ley, todo lo que implica la implementación del Registro Nacional, que lo vamos a tocar más adelante, todo lo que implica de recursos humanos, todo lo que implica el Consejo de Evaluadores, todo lo que implica la implementación de esta ley, pues es primero que nada la cuestión económica. Se les tiene que dar por natural o lógica, se les tiene que dar o otorgar más presupuesto a la Secretaría de Economía, más del que ya se le asignó. Número dos, es efectivamente, como ya lo comentábamos,
Hay entidades federativas donde la actividad del gremio evaluatorio está con la directriz de la Secretaría de Gobierno. Tendría que desincorporarse de manera estatal para pasar a formar parte de la Secretaría de Economía. Y ahora sí también lo que no prevé la ley es los procesos de sanción, los procesos de sanción, o los procesos que tengan, pues la Secretaría de Economía no lo prevé, no lo tiene, como la Secretaría de Gobernación sí tiene un proceso, un debido proceso, que justamente es uno de los derechos, una debida audiencia, si en caso de que pudiera... Estamos hablando de derecho administrativo, ¿no? Del proceso administrativo. Entonces, esta ley, aunque sí prevé cuáles son las sanciones, no prevé cuál es el proceso, no prevé cuál es la institución que llevaría, inclusive las sanciones pues no son secuenciales. Por ejemplo, este tipo de cuestiones de desincorporación de una Secretaría de Gobierno a una Secretaría de Economía, pues entonces, ¿dónde quedaría esas facultades que la propia Secretaría de Gobierno ya tiene? No está establecido y es muy ambigua, la verdad, esta ley. Si bien esta ley le tiene que o así lo prevé en sus artículos transitorios, tiene que establecer los reglamentos y tiene que homologarse de manera que los estados, pero eso involucra un sinfín de problemas que puede traer esta ley. De hecho, algo que, bueno, ahorita lo recordé, pero o sea, también es un símil. Por ejemplo, yo hago avalúos para empresas que no pueden comprobar la legal estancia de una máquina en el país y que llegue el SAT. Y claro, no quiere decir que sean robadas. A veces esas máquinas tienen las facturas, pero que el SAT te dice, yo te desconozco tu proceso de importación, entonces es irregular, o sea, aunque ellos saben que no es robada ni nada. Te desconozco, entonces regularízala como, haz un avalúo, paga los impuestos y ya te dejo en paz, ¿no? Se regularizó esa máquina. Pero como la Secretaría de Economía no tiene capacidad de cubrir todos los estados, en algunos lados tiene como encargada, subrogada, no sé el término jurídico correcto, vamos a decirle así, le encarga al gobierno del estado que lo haga porque él no tiene esa representación. Entonces yo al principio no lo entendía porque muchas veces en las inspecciones pues es gente auxiliares o servidores públicos federales, y en algunas visitas empecé a ver que eran estatales. Entonces yo le dije al abogado, oye, sí está bien, pues esto es competencia federal, o sea, nunca había visto. Y me dijo, no, es que en San Luis Potosí hay un acuerdo entre la Secretaría de Gobierno y el Estado donde ellos realizan la inspección de esa actividad por no tener cobertura. Entonces, podría acabar en lo mismo, ¿no? Como una especie de gatopardismo de, hazme la transición, yo ahora soy la Secretaría de Economía, pero ¿sabes qué? Como no alcanzo, te regreso y te dejo como en custodia de... Entonces, cambiamos para quedar igual. Sí, este intento de centralización de la actividad pues va a redundar en muchas cosas, como tú dices, son acuerdos entre los estados porque los recursos humanos no dan, ¿no? Y entonces este intento de centralización de la actividad evaluatoria pues es un reto bastante difícil de hacer, y pues entonces ahora se duplica el trabajo, se duplica la burocratización, se duplican todos los requisitos que existen, y entonces pues una ley no se cumple con los requisitos o el espíritu de la ley de ampliar los derechos, sino que simplemente se va a burocratizar, se va a secundarizar, se va a centralizar, y entonces pues creo que en nada ayudaría una instauración de una ley así. Y bueno, ya lo habías comentado hace un par de preguntas proponen también la creación del Registro Nacional de Personas Valuadoras, que hoy en día pues para ser valuador necesitas una cédula profesional. Eso pues bueno, te faculta para trabajar en 2 o 3 instituciones, ¿no? Más instituciones más complejas te piden acreditar cursos, conocimientos, certificaciones. O sea, ya hay un camino de que los puestos más deseados son los que te piden más requisitos, ¿no? Por decir, el Consejo de la Judicatura, para hacer necesitas 5 años y comprobar cursos constantemente de evaluación de autos o inmuebles, lo que tú quieras, ¿no? Registrarte. Entonces, ya existe eso. ¿Qué pasa entonces ahora con este registro nacional? ¿Sería como un segundo filtro? ¿Y qué pasa si tienes cédula pero no estás en el registro? O sea, ¿a poco no puedes trabajar
¿No sería quizá incluso hasta violatorio de derechos humanos o cosas así como o coercitivo, no sé? Sí, en efecto, sería esto si se publica en la manera que está, se prevén amparos que vayan en contra del artículo 5º constitucional sobre la libertad de ejercer la profesión, porque además la ley como está, o la propuesta de ley como está configurada, es una cuestión restrictiva, no es una cuestión en donde se complementen, sino que este Registro Nacional de Evaluadores restringe esa actividad. Si bien habla sobre la cédula, sobre que tiene que tener un posgrado, sí o sí, eso pues es una parte que yo le veo buena, pero sí restringe la actividad, y además si va a estar dirigida por la Secretaría de Economía, entonces es, como lo he venido comentando, una duplicidad de esfuerzos. Ahora, imagínate la interoperatividad que tiene que tener este registro con los estados, con los colegios. Sistema operativo, cómo va a funcionar, quién lo va a mantener, recursos humanos que se le debe de asignar. Entonces, yo creo que debe de ser complementario, pues si ya bien existen competencias o estándares de competencia bastante y suficientemente elaborados, como tú les decías, el INDABIN, propio SAT, tienen metodologías o se hacen metodologías bastante... Y también tenemos las internacionales, las normas internacionales de evaluación como otra opción. Las NIF, las financieras, sí, también para los avalúos de empresas. Y hay norma mexicana de evaluación, no hay oficial, pero NMX. NMX, perdón. Pero eso da estándares de competencia, sí, que con eso yo creo que está muy bien. Agregarle un registro nacional, pues ya tenemos, si te pide una cédula, pues es un registro nacional. Si ya te pide cédula de evaluación, pues es un registro nacional. No se explica o no es clara la ley el por qué concentrar un registro nacional de evaluadores o de personas evaluadoras, que así lo establece, porque nada más únicamente habla sobre personas evaluadoras y equipara también a los corredores públicos, que sí, dentro de sus funciones pues tienen la de generar avalúos, pero los requisitos deben de ser o un poquito más laxos, y complementarlos con los que están en los estados también. Entonces debemos de considerar esta ley que sea complementaria, no una cuestión restrictiva, porque aquí restringe mucho los derechos, y entonces si se publica es una cuestión de que por amparo, ahora sí, en contra del artículo 5º constitucional, pues yo creo que sí se les concedería a las personas que hablan de esto. Además, lo platicábamos también, este registro nacional, cómo va a dar cabida a evaluadores que tengan cierta especialidad en estos intangibles de valores superiores, o de valores de culturas indígenas, o de valores de culturas tradicionales. ¿Cómo va a dar cabida a esto? No lo especifica muy bien, si bien únicamente pues establece requisitos mínimos, pero además se debe de ir actualizando cada 3 años, que es muchísimo. Entonces, yo creo que es una cuestión restrictiva y tendría que ser una cuestión complementaria nada más de estándares de competencia. Sí, yo también creo eso, que se ponga una ley, por decir, en Querétaro no había ley de evaluación inmobiliaria, había reglamento de peritación evaluatoria, y en el 2017 se publica la ley y ahora está por salir. Eso se entiende de que siempre donde hay una ley es mejor que hay una ley, ¿no? Como en la parte institucional. Pero quizá esta ley, yo por ejemplo ¿para qué haces el registro nacional de personas? Mejor ponen la ley que se va a crear un estándar de competencia, el estándar de competencia 001 de evaluación, y ya te dice de la A a la B. Y una de las cosas que te pide ese estándar es que tomes 4 cursos al año de 10 horas, es decir, 40 horas. Y ya, si no los mandas, tus certificados de los cursos no te renuevan ese estándar, y si no te renuevan ese estándar, algo así más
como enfocado a la profesionalización, pero sin la parte burocrática, ¿no? Porque también se dice que va a haber un Consejo Técnico Nacional, o sea, y obviamente ahí las sillas, pues que de seguro van a ser los puestos principales, no sé, un delegado del SAT, uno de la de Economía, uno de Infonavit, etcétera, ¿no? Pero, no sé, no lo veo así. ¿Para qué más poder? O sea, más concentración, centralizar una especie de cúpula que va a tener un manto por ley sobre todo lo que sea la evaluación en México y le va a poder incidir o meter mano. No estoy así tan de acuerdo. Pienso que sería mejor un estándar de competencia y sobre todo, y pongo otro símil, o sea, hay un estándar de competencia 110.02 que es el de los inmuebles y es de la A a la Z cómo vender un inmueble, el contrato, el anticipo, la escritura, bla, bla, bla. Hay gente que tiene ese estándar de competencia y de todos modos hay fraudes. O sea, que siempre hay una manera de acomodar. Entonces, si realmente quieren combatir la evasión de impuestos, la simulación en las operaciones inmobiliarias, la solución sería certificar ese número con el que se van a pagar impuestos mediante algo que no puedas controlar, amañar o lubricar así con una mochada, como con una inteligencia artificial. O sea, es decir, yo quiero un avalúo certificado de Colinas del Cimatario, de Cibatá, de esto para pagar impuestos y necesito que me traiga aquí el certificado del CENAVAL, Centro Nacional de Evaluaciones generados por IA, ¿no? Algo así. O sea, porque si no, se puede publicar la ley, se puede publicar un reglamento, todo, pero luego que llegues a la parte de determinar el valor para pagar impuestos y ahí le eches un plumazo, va a seguir pasando lo que ya pasa, ¿no? Efectivamente, pues lo que buscan también es, digo, como en todo pasa, pues también existen personas pues que se avientan pillos, tramposos que no cumplen con los requisitos. Entonces busca también prevenir o tener ese control pues para poderles quitarle la patente de hacer actos valuatorios que tiendan al fraude o que no cumplan con los requisitos o que no estén de acuerdo al valor precisamente para la determinación de impuestos. Que ya también esta ley también es una idea de que ya vieron que la actividad valuatoria pues es fundamental para la recaudación de impuestos. Sí. Entonces creo que también tiene ese sesgo de controlar la actividad o todo el gremio para que precisamente pues la actividad de contribución sea regulada, pero un Consejo Nacional de Evaluación que además esté conformado por Secretaría de Economía, Secretaría de Combate a la Corrupción y hasta el último dejan 2 hombres y 2 mujeres pertenecientes a los colegios estatales. Entonces va a ser un Consejo Nacional nuevamente burocrático. Si ya existen sí, lo que te dice, o sea, ya hay muchos consejos en el SAT, en la Secretaría de Economía que revisan estos temas, o todas las secretarías que están involucradas ya tienen sus propios, ¿no? Entonces esto sería como más aparato burocrático, ¿no? De decir, yo trabajo en el SAT, y ahora también ya tengo un puesto ahí en el Consejo Nacional de Evaluación, somos 300, cada cumbre sale en un dineral y llegamos a los mismos resultados de los que partimos, ¿no? Y que además dice que dentro de las propias facultades de este Consejo Nacional va a determinar los parámetros para ingresar al registro. O sea, aparte de tener la cédula, aparte de tener los conocimientos, aparte de tener la experiencia, aparte de saber las metodologías, tienes que tener y cumplir los requisitos de este Consejo Nacional de Evaluación, que ojo, hay que determinar cuáles van a ser esos parámetros, porque pues puede sesgarse hacia otro tipo de cuestiones pues que ya no tienen que ver con la evaluación, puede sesgarse a cuestiones más políticas o de desarrollo social que pueden utilizarse a nivel político. Sí, también, o sea, bueno, decirle a la gente, o sea, lo que pone en espíritu de castigar los fraudes y eso, o sea, eso es impecable, claro, pero eso ya existe, o sea, ¿cómo te diré? Si tú le haces algo mal al SAT para pago de algo federal, o sea, como el tipo de máquinas que yo evalúo y eso para las empresas, el SAT va y te dice, ¿sabes qué? Te pasaste de graciosito, aquí hay un crédito fiscal, o sea, afectaste una base gravable y se dejaron de recaudar, aquí está, ¿no? Si haces algo similar aquí en temas hacendarios, la Secretaría de Finanzas,
que bueno, antes Catastro dependía de finanzas, hubo una modificación, ahora es el Instituto Registral Catastral, igual, si te dicen, te dimos la confianza de hacer avalúos hacendarios para como auxiliar de la función pública, aquí hay algo, eres responsable, ¿no? Supongamos que lo hiciste por, ¿cómo se dice? Culposo, bueno, repara el daño y te creemos. Pero en una de esas lo hiciste doloso y hay consecuencias, ¿no? Entonces, todo eso ya está. Por ejemplo, yo te pongo un caso, como en el 2005, que todavía no había smartphones con así metadatos y eso, había fraudes en Infonavit o en el banco de que se vendió una casa que no existe. O sea, en un terreno le sacaron fotos, el valuador se prestó, la persona sacó su crédito de 2 millones de pesos y el chiste es que ni siquiera se peló. No, claro que no, pagaba su mensualidad puntual, porque a ver, tú sacas 2 millones de pesos en efectivo para poner tu negocio, te los van a prestar al 35 anual. Tú sacas 2 millones de pesos como si fuera crédito de hipoteca y te los van a prestar al 10% anual, ¿no? Entonces, eso pasó en el 2005, ¿no? Hoy en día hay aplicaciones de Infonavit, metadatos, así, tiene muchísimos candados y todos vimos una noticia en la mañanera de fraudes en Infonavit, ¿no? Pese a todos los candados, yo te lo digo como evaluador, yo no tengo claro cómo hacen esos fraudes por todos los candados que tiene el sistema de Infonavit. Si yo pongo un número de seguro social que ya tiene un trámite, luego me dice, no quiere decir que sea algo malo, puede ser que la persona inició un trámite en un lado, no lo culminó y compró en otro, pero te dice, se va a revisar. El Infonavit detecta que estás haciendo una solicitud de alguien que ya tiene una solicitud, se va a revisar, ¿no? Si quieres dar de alta, te dice, en esa ubicación geográfica ya se vendió una casa hace poco. O sea, tiene muchos candados y de todos modos pasó. Entonces esto es como un poco descubrir el hilo negro. O sea, vamos a sancionar a los corruptos. No, pues wow, o sea, eso ya existe. Más bien, ¿por qué no haces que en donde ya está se aplique? O no sé, si es un poco como el hilo negro, ¿no? Esta ley, o sea, es redundante en muchas cosas, poco clara en otras. No, es súper ambigua, inclusive lo tocas de la manera mejor tratada. Esta ley te dice, sí, mira, las conductas que no puedes hacer son estas y las sanciones que no puedes hacer son estas. Pero en derecho administrativo, pues siempre, en casi todo derecho, está el debido proceso. Si aquí no me están estableciendo cuáles van a ser las reglas del juego, el procedimiento, cómo, el por qué, cuándo, dónde, y en un reglamento no me lo van a poner, pues esta ley es letra muerta. Se va a tener que ir a un tribunal administrativo federal, que ojo, también aquí esto es importante, porque al pasar en esta ley de la cuestión local o estatal a la cuestión federal, a la Secretaría de Economía, pues ya los tribunales a los que se debe de acceder ya van a ser tribunales administrativos de manera federal, que ya también están superados en trabajo. Entonces es darles todavía un poquito más trabajo, si en caso de que tuviera un procedimiento bien adecuado en un reglamento, en una ley orgánica, en toda esta circunstancia, pero no deja de esta ley general de dejar estas ambigüedades también, que un abogado cualquiera pues podría en un procedimiento poderlas tirar, por así llamarlo. Bueno, maestro, pues aprovechar, comentar si nos puedes decir tus datos. El maestro Oscar radica en la ciudad de Querétaro, como decíamos, una de las ramas que ofrece es el derecho administrativo. Ha llevado procesos o ha apoyado a notarios, evaluadores con registro. Si quieres comentarnos el nombre de tu despacho, algún dato, correo de contacto. Claro que sí, mi correo es jaramillo.rosillo.oscar y mi teléfono es 4424-5151-59. Ahí mándenme un mensaje, cualquier cosa, pues estoy siempre dispuesto a apoyar. Bueno, maestro Oscar, bueno, pues te agradecemos mucho que hayas venido a platicar un poco ideas, también comentar al público que pues no hemos señalado a ninguna persona física o moral de las que participaron, porque no es una crítica personal, únicamente lo que hemos hecho es con un espíritu crítico que se puede mejorar de esta ley, pero pues como ojalá nos hayamos equivocado en nuestra percepción y nos apantallen, ¿no? En caso de que se apruebe, que nos apantallen con un aparato que funciona
como maquinita aceitado de pe a pa, que integra todas las secretarías, que contempla todas las sanciones, etcétera. Parece utópico, pero bueno, por el bien de la evaluación, ojalá que nos apantalle y que nuestras percepciones sean erróneas, ¿verdad? Claro que sí, nuestros legisladores van a ponerse a trabajar y van a hacer un reloj suizo de esta Ley General de Evaluación y vamos a tener una Ley General de Evaluación a nivel nacional útil, eficiente y sobre todo pues que nos sirva a toda la población. Bueno, muchas gracias, gracias. Oscar. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.